¿Puede un soplo de color sobre la seda de un abanico cambiar un destino? En la Sevilla de finales del siglo XVIII, donde el Guadalquivir susurraba historias de mundos lejanos y el aire olía a azahar y misterio, el destino de una joven huérfana llamada Elena Valdés estaba a punto de desplegarse, tan incierto y delicado como el ala de una mariposa. Desde las altas ventanas del orfanato de la Caridad, Elena, con sus 18 años recién cumplidos, contemplaba el bullir de la vida sevillana. Sus ojos avellana, vivaces e inteligentes, absorbían cada detalle: los carruajes de los nobles, los pregones de los vendedores, el vuelo de las palomas en la plaza de San Francisco. En sus manos delgadas, a menudo manchadas con el jugo de bayas que usaba a escondidas para dibujar, residía un talento que pugnaba por salir. La hermana Clara, una anciana religiosa de mirada bondadosa, había sido la primera en verlo. «Dios te ha dado un don, Elena», le decía con voz suave mientras observaba los trazos que la joven dejaba en cualquier trozo de papel o tela que caía en sus manos. «No lo entierres bajo el miedo o la necesidad. Hazlo florecer». Pero florecer parecía una empresa ardua. El día en que Elena debió abandonar el orfanato llegó inexorablemente, como una marea que arrastra hacia lo desconocido. Con un atillo que contenía apenas una muda de ropa, un pequeño crucifijo regalo de la hermana Clara y sus sueños apretados en el pecho, se enfrentó a las calles empedradas de Sevilla. La ciudad, antes un tapiz de colores y sonidos observados desde la distancia, se tornó un laberinto de rostros indiferentes y puertas cerradas. La pobreza era una sombra pegajosa, el hambre un compañero constante. Buscó trabajo en talleres de costura, en casas de servicio, pero su condición de huérfana sin recomendaciones era un estigma. Los rechazos eran fríos, a veces crueles. Hubo quien intentó aprovecharse de su inocencia, pero la cautela aprendida en el orfanato y una dignidad innata la mantenían alerta. Por las noches, en el rincón de alguna posada barata o al amparo de un portal, sacaba sus improvisados lápices de carbón y dibujaba a la luz de una vela, plasmando la belleza efímera que sus ojos captaban, como un conjuro contra la desesperanza. Un día, mientras deambulaba por el bullicioso barrio de Triana, cuna de alfareros y artesanos, escuchó hablar del taller de don Álvaro Montesinos. Era un hombre respetado, un maestro en el arte de crear abanicos, esos delicados instrumentos de seducción y lenguaje que adornaban las manos de las damas sevillanas. La idea prendió en Elena como una chispa. Abanicos, lienzos pequeños, curvos, donde podría volcar su amor por el detalle, por el color, por las formas de la naturaleza. Armada con la audacia que solo la desesperación puede infundir, se dirigió al taller. El lugar olía a maderas nobles, a barnices y pigmentos. Abanicos en distintas fases de creación colgaban de las paredes o reposaban sobre las mesas de trabajo, como pájaros exóticos a punto de emprender el vuelo. Don Álvaro, un hombre de unos 50 años, de rostro curtido por el tiempo y la exigencia de su oficio, la recibió con el ceño fruncido. «¿Qué desea una muchacha como tú en un lugar como este?». Su voz era grave, imponente. Elena, con el corazón latiéndole con fuerza, desplegó los pocos bocetos que había logrado conservar, dibujos de flores, de pájaros, de patrones inspirados en los azulejos que adornaban la ciudad. Don Álvaro los examinó en silencio, sus ojos expertos deteniéndose en la finura del trazo, en la originalidad de las composiciones. Vio la pobreza en el atuendo de la joven, pero también la luz en sus ojos. «Tienes manos de ángel y ojos de lince, muchacha», dijo finalmente, con una media sonrisa que suavizó su expresión severa. «Pero el talento sin disciplina es como un río sin cauce. Te daré una oportunidad. Empezarás por lo más bajo: limpiar, preparar materiales, observar. El salario será una miseria. Si demuestras valía, hablaremos». Elena sintió que el alma le volvía al cuerpo. Aceptó con gratitud y una determinación renovada. Los primeros meses fueron duros. Sus tareas eran monótonas, agotadoras. Limpiaba pinceles, molía pigmentos, ordenaba varillajes. Pero cada noche, por muy cansada que estuviera, recordaba las palabras de la hermana Clara y observaba con atención cada gesto de don Álvaro y de los oficiales del taller. Aprendía en silencio, absorbiendo cada detalle del complejo arte de la abaniquería. Don Álvaro, aunque parco en elogios, notaba su dedicación y la inteligencia de su mirada. A veces, al final de la jornada, le permitía usar los restos de seda o papel vitela y los pigmentos sobrantes. Elena, con manos temblorosas de emoción, comenzaba a trasladar sus diseños a aquellos pequeños fragmentos.
Sus primeras creaciones eran modestas, pero poseían una frescura, una delicadeza que no pasó desapercibida para el maestro. Los colores vibraban, las formas parecían cobrar vida. Inspirándose en los jardines del Alcázar, en los reflejos del Guadalquivir, en los intrincados diseños de los azulejos de Triana, Elena pintaba no solo lo que veía, sino lo que sentía. Poco a poco, don Álvaro comenzó a confiarle tareas de mayor responsabilidad. Primero fue decorar los cantos de los abanicos, luego pintar pequeños detalles en las creaciones de otros oficiales, hasta que un día le entregó un país de abanico, la tela o papel que se monta sobre el varillaje, completamente en blanco. Sorpréndeme, fue su única instrucción. Elena trabajó en aquel encargo con una pasión febril. Diseñó una escena campestre, con diminutas figuras y una profusión de flores silvestres, todo ello envuelto en una atmósfera de ensueño. Cuando se lo presentó a don Álvaro, éste lo contempló de un largo rato, sin decir palabra. Luego asintió lentamente. «Tienes alma de artista, Elena Valdés», admitió. «Sigue así». A partir de entonces, Elena comenzó a diseñar y pintar sus propios abanicos, piezas únicas que se distinguían por su originalidad y la exquisita ejecución de cada detalle. Su nombre, aún desconocido, comenzaba a asociarse con una belleza singular. Fue en una de esas tardes, mientras Elena daba los últimos toques a un abanico con motivos de aves del paraíso, cuando Rafael de Silva entró en el taller. Era un joven de familia acomodada, estudiante de artes y letras, conocido por su sensibilidad y su genuino aprecio por la belleza en todas sus formas. Había oído hablar de los nuevos y exquisitos diseños que surgían del taller de Montesinos y su curiosidad lo había llevado hasta allí. Sus ojos se posaron de inmediato en la pieza que Elena sostenía. Quedó fascinado por la viveza de los colores, la delicadeza del trazo, la armonía de la composición. «¿Quién es el artífice de esta maravilla?», preguntó, su voz teñida de admiración. Don Álvaro, con un gesto de orgullo que no pudo disimular, señaló a Elena. Rafael se acercó a ella, sus ojos claros fijos en los suyos. «Señorita», dijo con una leve inclinación de cabeza, «su arte tiene alma. Refleja una belleza que solo puede nacer de un espíritu sensible». Elena, poco acostumbrada a tales elogios, sintió que el rubor le subía a las mejillas, pero en la mirada de Rafael no había condescendencia, solo un interés genuino. Así comenzó una amistad basada en la admiración mutua. Rafael se convirtió en un visitante asiduo del taller, conversaba con Elena sobre arte, le hablaba de las nuevas tendencias que llegaban de Francia e Italia, la animaba a seguir explorando su creatividad. Le traía libros con grabados, le describía los salones y las tertulias donde el arte era tema de conversación. Para Elena aquellas conversaciones eran como ventanas a un mundo nuevo y estimulante. Rafael veía en ella no solo a una talentosa artesana, sino a una mujer de inteligencia y fortaleza admirables. Y Elena en Rafael encontraba un alma gemela, alguien que comprendía la pasión que la consumía. Los abanicos de Elena Valdés comenzaron a ser codiciados. Las damas de la alta sociedad sevillana, siempre ávidas de novedad y distinción, preguntaban por los abanicos de la joven del taller de Montesinos. Su nombre, antes un susurro, ahora se pronunciaba con admiración en los salones y en las tiendas más elegantes del centro, cerca de la catedral y el Alcázar. Don Álvaro, viendo el fruto de su apuesta, le otorgó un pequeño espacio propio dentro del taller y un salario más digno. Elena, por primera vez en su vida, sintió una seguridad económica que le permitió concentrarse plenamente en su arte. Sin embargo, el éxito, como el sol brillante, también proyecta sombras. La creciente fama de Elena atrajo la atención de doña Inés de Zúñiga. Era una dama de mediana edad, esposa de un acaudalado comerciante, con pretensiones de mecenas y árbitro del buen gusto en Sevilla. Vestía con ostentación, intentando suplir con lujo lo que le faltaba en refinamiento. Doña Inés patrocinaba a un grupo de artesanos más mediocres, pero sumisos y aduladores, y veía con malos ojos el ascenso de aquella huérfana cuyo talento eclipsaba a sus protegidos. Consideraba a Elena una advenediza, una simple artesana, cuyo trabajo, aunque popular, carecía del linaje necesario para ser considerado verdadero arte, según sus estrechos criterios. Comenzaron entonces las intrigas. En las tertulias, doña Inés dejaba caer comentarios despectivos sobre los abanicos de Elena, demasiado coloridos, faltos de la sobriedad que exige el buen gusto, inspirados en motivos populares vulgares. Intentaba disuadir a sus amistades de adquirir las obras de la joven,
elogiando, en cambio, las insípidas creaciones de sus favoritos. Elena, aunque herida por aquellas críticas injustas que a veces llegaban a sus oídos, se refugiaba en su trabajo. La calidad de sus abanicos era su mejor defensa. Cada pieza era un testimonio de su dedicación y su exquisita sensibilidad. Don Álvaro la apoyaba con firmeza. No escuches a las víboras, muchacha. Tu arte habla por sí mismo. Sigue tu instinto, que es el de una verdadera artista. Rafael también era un escudo contra la maledicencia de doña Inés. Defendía públicamente el trabajo de Elena, elogiando su originalidad y su técnica impecable, y a menudo lograba ridiculizar sutilmente las opiniones de la pretenciosa dama. La tensión entre Elena y doña Inés crecía soterradamente. No era una guerra abierta, sino una campaña de desgaste por parte de la segunda, que Elena sorteaba con dignidad y la callada elocuencia de su talento. A pesar de las maquinaciones de doña Inés, la reputación de Elena se consolidaba. Sus abanicos no eran solo accesorios de moda, sino pequeñas obras de arte que contaban historias, que evocaban emociones. Experimentaba con nuevos materiales, con pigmentos traídos de tierras lejanas, con diseños cada vez más audaces y refinados. Su taller, dentro del de don Álvaro, se convirtió en un pequeño santuario de belleza y creatividad. Un día llegó al taller un emisario de la familia de la Vega, una de las más antiguas y nobles de Sevilla. La hija mayor, doña Leonor, iba a contraer matrimonio, y la familia deseaba encargar a Elena Valdés la creación de una colección de abanicos únicos, uno para la novia, que formaría parte de su dote, y varios más para regalar a las damas más importantes de la familia y a las invitadas de honor. Era un encargo sin precedentes, una oportunidad que podría consagrarla definitivamente como la mejor artesana de la ciudad, o hundirla si fallaba. La noticia corrió como la pólvora por Sevilla. Doña Inés de Zúñiga montó en cólera. Ella había movido sus influencias para que el encargo recayera en uno de sus protegidos, pero la familia de la Vega, conocedora del verdadero talento, había elegido a Elena. La envidia de doña Inés alcanzó cotas peligrosas. Veremos si esa huerfanita está a la altura de tal honor, siseaba en los salones, o si su fama es solo pompa de jabón. Elena sintió el peso de la responsabilidad, pero también una oleada de emoción y gratitud. Se encerró en su trabajo, dedicando cada hora del día y gran parte de la noche a diseñar y pintar aquellos abanicos nupciales. Quería que cada uno fuera una joya, un reflejo del amor y la felicidad que se celebraban. Se inspiró en los versos de Garcilaso, en los tapices flamencos, en la delicadeza de las flores de un jardín secreto. Don Álvaro la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, procurando que no le faltara nada. Rafael la visitaba a menudo, llevándole libros, flores frescas para inspirarla, o simplemente ofreciéndole su compañía silenciosa y su apoyo incondicional. Los días se convirtieron en semanas. Los abanicos tomaban forma, cada uno más hermoso que el anterior. El de la novia era una sinfonía de blancos nacarados, platas y oros pálidos, con motivos de azahares y palomas entrelazadas, un símbolo de pureza y amor eterno. Los otros desplegaban una paleta de colores más viva, con escenas alegóricas, paisajes soñados y guirnaldas de flores exquisitamente detalladas. Elena sentía que estaba vertiendo su alma en cada pincelada. La víspera de la entrega, cuando los abanicos estaban casi terminados, listos para ser montados en sus varillajes de nácar y maderas preciosas, ocurrió la desgracia. Elena había salido un momento a tomar un poco de aire fresco, dejando el taller bajo llave, como siempre. A su regreso, un grito ahogado escapó de sus labios. El abanico principal, el de la novia, yacía sobre la mesa de trabajo con una horrible mancha de tinta oscura extendiéndose sobre la delicada seda pintada. Otros varios abanicos, los más elaborados, habían sido cruelmente rasgados o salpicados con algún líquido corrosivo que había arruinado los colores. Alguien había entrado. Alguien había querido destruir su obra, su reputación. El corazón de Elena se encogió de angustia y rabia. Era la obra de doña Inés, no cabía duda. No había pruebas directas, pero la malicia era su firma inconfundible. La desesperación la invadió. Mañana era la entrega. No había tiempo para rehacerlos. Su carrera, su honor, todo parecía perdido. Las lágrimas nublaron su vista. En ese momento, alertado por el alboroto, apareció don Álvaro, seguido de cerca por Rafael, que casualmente había venido a visitarla. Al contemplar el desastre, el rostro del viejo maestro se ensombreció. Rafael apretó los puños, una furia impotente reflejada en sus ojos.
Pero no había tiempo para lamentaciones ni acusaciones. «Elena», dijo don Álvaro con voz firme, aunque temblorosa, «no te rindas ahora. Eres más fuerte que esto. Piensa, tu talento es tu arma». Rafael tomó la mano de Elena. «Estamos contigo», susurró. «Dinos qué podemos hacer». Las palabras de sus amigos, su fe inquebrantable en ella, fueron como un bálsamo para el espíritu herido de Elena. Respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La desesperación dio paso a una determinación fría, lúcida. Miró los abanicos dañados, no como ruinas, sino como un desafío. Su mente, entrenada en la búsqueda de la belleza y la solución creativa, comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa. «La mancha en el abanico de la novia», murmuró, más para sí misma que para los demás, «parece una sombra, una nube oscura. Pero quizás». Una idea audaz comenzó a tomar forma. «Don Álvaro, ¿recuerda aquella técnica de superposición de veladuras que me enseñó? Y aquellos pigmentos de plata que brillan en la oscuridad. Rafael, ¿podrías conseguirme rápidamente algunas plumas de pavo real, las más iridiscentes, y un poco de encaje de Bruselas, el más fino que encuentres, aunque sea un retal?» Don Álvaro y Rafael la miraron, sorprendidos por el repentino cambio en su voz, ahora llena de una energía febril. Sin hacer preguntas, asintieron y salieron apresuradamente a cumplir sus encargos. Elena se quedó sola con su obra mancillada, pero ya no veía destrucción, sino una oportunidad para crear algo aún más extraordinario, algo nacido de la adversidad. Trabajaron toda la noche a la luz temblorosa de los candiles. Don Álvaro, con su habilidad de maestro, ayudó a reparar los varillajes dañados y a preparar nuevos soportes. Rafael iba y venía, trayendo los materiales que Elena le pedía, animándola con palabras de aliento. Elena, con una concentración absoluta, transformaba el desastre. La mancha de tinta en el abanico nupcial se convirtió, bajo sus manos expertas, en el dramático fondo de un cielo nocturno estrellado, sobre el cual aplicó diminutas incrustaciones de plata que brillaban como diamantes. Las rasgaduras en otros abanicos fueron disimuladas con delicados apliques de encaje o se convirtieron en parte de nuevos diseños, donde las líneas quebradas aportaban una inesperada modernidad. Incorporó las plumas de pavo real, los hilos de oro y plata, transformando los defectos en elementos de una belleza sorprendente y original. Era como si el sabotaje hubiera desatado en ella una creatividad aún más profunda, más audaz. Al amanecer, exhaustos pero con una extraña euforia, contemplaron la colección de abanicos. Eran diferentes a lo planeado, pero eran quizás aún más hermosos, imbuidos de la fuerza y el ingenio de su creadora. Llegó la hora de la entrega. Elena, acompañada por don Álvaro, se presentó en la mansión de la familia de la Vega. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro reflejaba una serena confianza. Doña Inés de Zúñiga ya estaba allí, entre los invitados selectos, con una sonrisa maliciosa apenas disimulada, esperando presenciar el fracaso de la joven artesana. Cuando Elena desplegó los abanicos, uno por uno, un murmullo de asombro recorrió el salón. El abanico de la novia, con su cielo nocturno y sus estrellas titilantes, arrancó exclamaciones de admiración. Era una pieza única, mágica. Los demás abanicos, con sus soluciones ingeniosas y su belleza inesperada, deslumbraron a todos. Nadie, excepto quienes conocían el secreto, podía imaginar el drama que se escondía detrás de aquella perfección. Doña Leonor, la novia, tomó el abanico principal con lágrimas de emoción en los ojos. «Es el abanico más hermoso que he visto en mi vida, señorita Valdés», dijo conmovida. «Ha capturado la magia de un sueño». Doña Inés palideció. Su plan no solo había fracasado, sino que había servido para realzar aún más el genio de Elena. Algunos invitados, que habían oído rumores del carácter envidioso de doña Inés, comenzaron a mirarla con suspicacia. Su malicia, aunque no probada, flotaba en el aire, contrastando con la radiante integridad de Elena. El triunfo de la joven era completo. El éxito de los abanicos nupciales catapultó a Elena Valdés a la cima del reconocimiento en Sevilla. Su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, originalidad y maestría. Los encargos llovían no solo de la nobleza y la burguesía adinerada de la ciudad, sino también de otras partes de España e incluso del extranjero. Ya no era la joven del taller de Montesinos, sino Elena Valdés, la maestra abaniquera. Doña Inés de Zúñiga, por su parte, vio cómo su influencia menguaba. Sus comentarios maliciosos ya no encontraban eco, y su figura quedó asociada a la envidia y la mediocridad. Quedó aislada,
ridiculizada en voz baja en los mismos salones donde antes pontificaba. Con las ganancias obtenidas y la ayuda generosa de don Álvaro, quien la veía como su más digna sucesora y casi una hija, Elena cumplió otro de sus sueños, abrir su propio taller. Lo llamó el Jardín Secreto de Elena, un espacio luminoso y acogedor en una calle tranquila cerca del río, donde el aroma de las flores frescas se mezclaba con el de los pigmentos y las maderas. Allí no solo creaba sus maravillas, sino que también comenzó a acoger a jóvenes aprendizas, especialmente aquellas de origen humilde, muchachas con talento pero sin recursos, como lo había sido ella. Les enseñaba no solo la técnica del oficio, sino también la importancia de la perseverancia, la honestidad y la fe en los propios sueños. El talento es un regalo, les decía, pero el trabajo y un corazón noble son las alas que lo harán volar. Su taller se convirtió en un hervidero de creatividad y esperanza. La relación de Elena con Rafael de Silva también floreció. El joven, que había estado a su lado en los momentos más difíciles, admiraba no solo su arte, sino su fortaleza y su bondad inquebrantable. A pesar de las diferencias de cuna, que en aquella sociedad seguían siendo una barrera considerable, encontraron la manera de construir un futuro juntos. Algunos cronistas de la época susurran que su amor desafió las convenciones y culminó en un matrimonio discreto pero feliz, donde el respeto mutuo y la complicidad eran los cimientos. Otros hablan de una profunda asociación personal y profesional, una alianza de almas gemelas que trascendía las etiquetas. Fuera cual fuese la naturaleza exacta de su unión, lo cierto es que Rafael siguió siendo su más fiel compañero, su crítico más honesto y su admirador más devoto. Pasaron los años. Elena Valdés se convirtió en una leyenda en el mundo de la artesanía sevillana. Sus abanicos eran piezas de colección, buscadas por conocedores y amantes de la belleza. Pero ella nunca olvidó sus orígenes. Una tarde, ya convertida en una mujer madura, respetada y económicamente independiente, visitó el orfanato de la Caridad. La hermana Clara, muy anciana pero con la misma mirada lúcida y bondadosa, la recibió con lágrimas de alegría. Elena no llegó con las manos vacías. Llevaba consigo no solo regalos materiales para mejorar la vida de las niñas del orfanato, sino también su historia, un testimonio viviente de que los sueños, por muy humildes que sean sus raíces, pueden florecer si se riegan con talento, esfuerzo y un corazón puro. Mientras recorría los pasillos que habían sido testigos de su soledad y sus anhelos juveniles, Elena reflexionó sobre el largo camino recorrido. No había sido fácil. Había conocido la pobreza, la injusticia, la envidia, pero también había encontrado la bondad, el apoyo, el amor. Y sobre todo, había descubierto en su interior una fuerza inagotable, la capacidad de transformar el dolor en belleza, la adversidad en oportunidad. Su legado no se limitó a los exquisitos abanicos que salieron de sus manos. Su verdadero legado estaba en las vidas que tocó, en las jóvenes a las que inspiró, en la demostración de que el valor de una persona no reside en su cuna ni en sus posesiones, sino en la nobleza de su espíritu y en la luz que es capaz de irradiar al mundo. Mirando el atardecer sobre el Guadalquivir desde la ventana de su taller, rodeada de sus aprendizas, Elena Valdés sonrió. Había encontrado su lugar, había forjado su destino, y su corazón, como un jardín bien cuidado, rebosaba de paz y gratitud. La Sevilla del siglo XVIII, con sus luces y sus sombras, había sido testigo del triunfo de una huérfana que, armada solo con su talento y su fe, había pintado su propio camino hacia las estrellas, demostrando, como un eco del antiguo proverbio oriental, que un corazón limpio y unas manos laboriosas pueden en verdad alcanzarlo todo. Current Part Characters, 23622. Total Characters, 238.800. La fama del Jardín Secreto de Elena trascendió las fronteras de Sevilla. Comerciantes de Cádiz, Madrid e incluso de las lejanas Américas solicitaban sus creaciones. Elena tuvo que ampliar el taller, contratar más ayudantes, organizar la producción sin perder la calidad artesanal que la distinguía. Aprendió sobre números y contratos, sobre el trato con proveedores y clientes exigentes. Don Álvaro, ya retirado pero siempre un consejero cercano, la observaba con asombro y orgullo. «Has superado al maestro, Elena», le confesó un día, con una rara muestra de emoción en su voz. Y no solo en el arte, sino en la visión para llevarlo al mundo. Elena nunca permitió que el éxito la deslumbrara ni la alejara de sus principios.
Seguía siendo aquella joven observadora, curiosa, que encontraba inspiración en las cosas sencillas: el vuelo de un insecto, el color de una flor silvestre, la sonrisa de un niño. Sus diseños evolucionaban, se volvían más sofisticados, pero conservaban siempre esa frescura, esa alma que los hacía únicos. Rafael, por su parte, se dedicó a catalogar y estudiar la obra de Elena, escribiendo ensayos sobre su técnica y su contribución al arte decorativo español. Sus escritos ayudaron a cimentar la reputación de Elena no solo como artesana, sino como una verdadera artista, una innovadora. Juntos a menudo paseaban por Triana, recordando los difíciles comienzos de Elena, o se sentaban en los jardines del Alcázar, donde ella había encontrado tanta inspiración. Esas conversaciones eran un remanso de paz, un recordatorio constante de los valores que los unían. La figura de doña Inés de Zúñiga se fue desvaneciendo en la memoria colectiva de Sevilla, convirtiéndose en una anécdota sobre la mezquindad de la envidia. Sus protegidos, sin el impulso de su patrocinio ni el talento genuino para sostenerse, cayeron en el olvido. El verdadero arte, el que nace de la pasión y la autenticidad, siempre encuentra su camino hacia la luz, mientras que la impostura se marchita como una flor sin raíces. Un encargo particularmente significativo llegó desde la propia corte en Madrid. La reina, habiendo visto uno de los abanicos de Elena en manos de una dama noble, quedó prendada de su belleza y solicitó una pieza exclusiva. Para Elena, este fue el reconocimiento definitivo. Viajó a Madrid, fue recibida en palacio y su abanico, una obra maestra que representaba las 4 estaciones en España con una delicadeza y un simbolismo extraordinarios, fue celebrado como una joya del arte nacional. A su regreso a Sevilla fue recibida con honores. Ya no era solo la orgullo de su ciudad, sino de todo el reino. Pero para Elena, la mayor satisfacción seguía siendo el acto mismo de crear, de ver cómo una idea, un sueño, tomaba forma bajo sus manos y llevaba alegría o admiración a otros. Current Part Characters 27741, Total Characters 2666621. En su vejez, Elena Valdés era una institución en Sevilla. Su taller era un lugar de peregrinación para artistas y amantes del arte. Había formado a decenas de jóvenes artesanas, muchas de las cuales abrieron sus propios talleres, difundiendo su estilo y su ética de trabajo. El estilo Valdés, como llegó a conocerse, se caracterizaba por la elegancia de sus composiciones, la viveza armónica de sus colores y, sobre todo, por esa cualidad intangible que solo el verdadero arte posee, la capacidad de conmover el espíritu. Nunca tuvo hijos propios, pero sus discípulas eran como su familia. Les transmitió no solo sus conocimientos técnicos, sino también su filosofía de vida, la importancia de la integridad, la generosidad y la búsqueda incansable de la excelencia. Les enseñó que cada pieza creada debía llevar una parte del alma del artista. Cuando sintió que sus fuerzas comenzaban a declinar, Elena decidió asegurar el futuro del Jardín Secreto. Creó una fundación para que el taller continuara su labor, apoyando a jóvenes talentos y preservando las técnicas artesanales que ella tanto había amado y perfeccionado. Rafael, quien permaneció a su lado hasta el final, la ayudó en esta tarea, asegurándose de que su legado perdurara. Una tarde de primavera, mientras el sol doraba los tejados de Sevilla y el perfume de los naranjos en flor llenaba el aire, Elena Valdés cerró los ojos por última vez en su amado taller, rodeada del cariño de sus discípulas y la serena presencia de Rafael. Se fue en paz, con la satisfacción de una vida plena, una vida dedicada a la creación de belleza y a la superación de todos los obstáculos que el destino le había presentado. La historia de Elena Valdés, la huérfana que se convirtió en la más célebre maestra abaniquera de España, se transmitió de generación en generación. Sus abanicos se conservan hoy en museos y colecciones privadas, testimonios silenciosos de su genio y su perseverancia. Pero más allá de la belleza material de sus obras, su historia sigue siendo una fuente de inspiración, un recordatorio de que el talento, cuando se une al coraje, al trabajo arduo y a un corazón noble, puede transformar la más humilde de las existencias en una obra de arte. Y así, en las calles de Sevilla, si uno escucha con atención, todavía parece oírse el eco de sus pinceles danzando sobre la seda, pintando sueños, pintando esperanza, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, se conquista. Su mayor triunfo fue intangible, la prueba fehaciente de que las barreras sociales, por altas que parezcan, pueden ser derribadas por la fuerza del talento y la virtud.
En una época donde el nacimiento marcaba a fuego el destino de las personas, especialmente el de las mujeres, Elena había reescrito las reglas con los delicados trazos de su pincel. Las jóvenes que pasaron por el jardín secreto de Elena no solo aprendieron un oficio, aprendieron a valorarse, a creer en sus capacidades, a soñar con un futuro donde ellas eran las artífices de su propia vida. Muchas de ellas, inspiradas por el ejemplo de su maestra, se convirtieron en artesanas independientes, algunas incluso alcanzando renombre en sus respectivas especialidades, ya fuera el bordado, la cerámica o la joyería. Llevaban consigo la chispa Valdés, esa combinación de rigor técnico, sensibilidad artística y una inquebrantable